El señor Herrera Fajardo, con rango de coronel durante la época de los hechos, fue comandante de la Brigada Móvil número 15 entre el 14 de septiembre de 2006 y el 13 de diciembre de 2007. Durante este tiempo participó en el patrón de macrocriminalidad, ejerciendo presión constante sobre sus subalternos para que presentaran bajas y así mejorar los indicadores de resultados operacionales, realizando cambios y alteraciones en la línea de mando y el Estado Mayor de la BRIM 15, con el fin de contar con personas de confianza para llevar a cabo conjuntamente las actividades delictivas descritas en el auto 125, planeando y encubriendo asesinatos cuya realización el compareciente conocía de antemano. Buenas tardes para todos, señores magistrados, señores y señoras familiares de las víctimas, organizaciones internacionales, abogados de las víctimas, abogados de los comparecientes. Santiago Herrera Fajardo, coronel retirado del Ejército. Doy inicio a mi intervención en esta audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Como se dijo anteriormente, asumí el mando de la Brigada Móvil número 15 en agosto del año 2006 hasta el 13 de diciembre del año 2007. Hoy, con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo, operó al interior de la Brigada Móvil número 15 una estructura criminal de facto. A continuación voy a referirme a ella. Este lamentable pacto criminal fue conformándose por algunos de los miembros de la unidad militar bajo mi mando, a partir de los comienzos del año 2007. A medida que yo iba presionando a mis subalternos para que obtuvieran resultados en términos de bajas en combate, a como diera lugar, en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida por el comando del Ejército en esa época, al mando del señor general Mario Montoya Uribe, y del comando de la segunda división que se encontraba al mando del mayor general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz. Desde su formación inicial, a comienzos del año 2007, esa pequeña estructura criminal, y digo pequeña porque tuve bajo el mando en la región del Catatumbo a 3.500 hombres que conformaba la Brigada Móvil número 15 y el Batallón de Especial número 10, paulatinamente esta estructura criminal se fue robusteciendo, alimentada por la política de obtener bajas. La finalidad de esa política era incrementar las estadísticas de la Brigada Móvil número 15 en términos de muertes en combate y competir con las demás brigadas del país en términos de producir más muertes en combate que las otras, pero como adhiera al lugar. Política que estaba establecida y era verificada en programas mensuales por parte del comandante del Ejército con todo el Ejército Nacional. De esa forma, durante el año 2007, los militares que decidieron conectar a las nefastas prácticas de esta estructura criminal cometieron homicidios de civiles inocentes y en situación de indefensión. Reconozco que no necesité ponerme de acuerdo con nadie de manera expresa para la conformación de este aparato organizado criminal, a medida que iba presionando a mis subalternos para que produjeran muertes y me reportaran los resultados. Estos mismos resultados que yo los reportaba directamente al comando de la segunda división en Bucaramanga y al comando del Ejército Nacional en Bogotá. Los receptores directos e indirectos de mis presiones fueron comprendiendo y aceptando como política de la brigada incrementar sus estadísticas en materia de muertes en combate y aceptar como finalidad del aparato criminal producirlas a como diera lugar, incluyendo por supuesto la comisión de muertes extrajudiciales. De esa manera la política de dar bajas a como diera lugar
lo tradujeron mis subalternos en la muerte de civiles inocentes bajo la modalidad de encontrarlos en situación de indefensión, como le expliqué anteriormente. La peculiaridad de las muertes de civiles inocentes fue su reporte y presentaciones ficticias como muertes en combate. Sus perpetradores directos plantaban armas a los cadáveres y mediante informes de inteligencia falsos los hacían pasar como personas vinculadas a organizaciones armadas ilegales, en particular guerrilleros o paramilitares. La política de incrementar la estadística de la unidad militar bajo mi mando a partir de las bajas en combate a como diera lugar, se fue formando involuntariamente, como lo dije, a partir de mis presiones y motivaciones que hice y di a mis subalternos. Estas presiones y motivaciones operaron bajo varios mecanismos, que a continuación enuncio, los cuales eran parte de los medios que tenía dentro de mis capacidades como comandante de brigada y hacían parte de los planes establecidos por el Comando del Ejército en su momento. Estos son: presionaba mediante programas radiales diarios, comunicaciones individuales con los comandantes de batallón, motivaba con la promoción de competencia entre unidades por el mayor número de resultados, presionaba con amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por falta de gestión y deficientes resultados operacionales a los comandantes de batallones de contraguerrillas. Motivaba con permisos y viajes por reportar bajas o muertes en combate. Tomaba y utilizaba los planes de bienestar que tenía el Ejército Nacional para las personas que presentaran muertes. Se daban comisiones al exterior. Se daba la motivación para que los que presentaban muertes en combate pudieran acceder a cursos de piloto y unidades especiales como la Brigada de Aviación para que pudieran pertenecer. Básicamente se replicaba el concepto de la dinámica de la guerra que venía impuesto desde el comando de la Segunda División y del Ejército Nacional. Algunas de las consecuencias directas de esa continua presión a mis subalternos para que produjeran resultados en términos de muerte en combate a como diera lugar, consistió también en que por su propia cuenta e iniciativa en varios niveles del mando al interior de la brigada, mis subalternos desde los comandantes de batallón de contraguerrillas hasta los comandantes de escuadra, seleccionaran las víctimas y con armas que conseguían por sí mismos o entregadas en algunos casos por la CIOCA, se las plantaron los cadáveres de las víctimas que ellos ultimaron. Esos homicidios de civiles inocentes en situación de indefensión fueron falsas bajas en combate y tuvieron como otra de sus características la sistematicidad, constituyendo así un patrón macrocriminal atribuible a la estructura o organización criminal al interior de la brigada móvil. Con el respeto por la centralidad de las víctimas que me ha caracterizado desde mi sometimiento a la jurisdicción de paz, asumo mi responsabilidad de haber permitido desarrollar estos patrones y acciones criminales por mis subalternos, por las motivaciones y presiones descritas en los casos que a continuación en forma rápida voy a describir. El batallón de contraguerrillas 95 se encontraba de comandante el mayor José Reinel Herrán Villalba, donde se presentaron muertes extrajudiciales que los afectaron a ustedes, a sus familias, con el conocimiento del mayor y con la antelación en muchos de los casos del planeamiento de las mismas muertes. En el caso del batallón de contraguerrillas 96, al mando del entonces mayor José Simón Vaquero, de igual forma, a excepción del pelotón Espada que se encontraba directamente al mando de la brigada móvil, el resto de muertes extrajudiciales fueron de conocimiento directo también del mayor con los oficiales y suboficiales que en cada caso se presenta, como es el caso directo de la triste muerte de su esposo, doña Eduvina, por parte de la compañía Delta, al mando del capitán Espinosa
y el subteniente Villegas, en el área general de la Bogotana. El batallón de contraguerrillas 98 se encontraba en ese entonces al mando del mayor Alfonso Terán Rolón, donde se presentan 5 muertes y se presenta ese intento de homicidio contra Bellamir por parte de la unidad Corea, al mando del capitán Weyman Navarro. Mi responsabilidad penal por estos hechos se fundamenta en 2 tipos de aportes. En primer lugar, se deben mencionar los aportes generales que realicé en condición de comandante de la brigada. Estos aportes influyeron de manera esencial en la victimización de todas estas personas en la medida en que contribuyeron a generar las condiciones propicias para que los asesinatos de civiles y su presentación como bajas en combate fueran posibles en la brigada. Como aporte que impactaron de manera general el funcionamiento de la Brigada Móvil 15 y que hicieron posible que la presentación de civiles como bajas en combate fuera una práctica reiterada, se encuentran estos 2. 1, la presión constante, como la he descrito anteriormente, ejercido sobre cada uno de los miembros de la brigada, para que se presentaran las bajas y así mejorar los indicadores. Presión que no solamente la realizaba yo, sino era la respuesta que partía de las presiones que recibía del comando superior. No quiero excusarme ni justificarme, pero en el año 2006, cuando asumo el mando de la Brigada Móvil, lo hago en un mes totalmente atípico. Los traslados, como a ustedes en el encuentro a las víctimas se los expliqué, se hacen normalmente en el mes de junio y en el mes de diciembre en el Ejército Nacional. Yo recibo la brigada en el mes de agosto porque esta brigada no tenía resultados operacionales en el área general del Catatumbo. De igual forma, 3 meses después de haber recibido la Brigada Móvil, por una presión total del señor general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz sobre los resultados o las muertes que tenía que dar mi brigada, paso el retiro, le solicito la baja, como se dice en el ejército, a lo cual él viene, habla conmigo y me dice que no tome esa decisión, que llevo una carrera de 30 años y me da unas consideraciones especiales para que no lo haga. Maldita la hora que tomé la decisión de continuar. Los homicidios de inocentes civiles en situación de indefensión fueron también a la vez crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tal como lo calificó la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el auto 125 del 2 de julio del 2021. Acepto esta calificación porque así se tipifican a la luz del derecho internacional y del Estatuto de Roma. Quiero entonces admitir mi responsabilidad y esos crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues esto, como lo dije, son atribuibles a la estructura criminal de facto que ilegalmente operó en la unidad militar bajo mi mando y que inició en los principios del año 2007. Acepto plenamente que como consecuencia de las presiones y motivaciones sobre mis subalternos, contribuí a la conformación de la aberrante estructura criminal en aras de mejorar la estadística de bajas de combate de la Brigada Móvil 15 y competir con otras brigadas del Ejército dentro del famoso ranking fijado por el comandante del Ejército en ese entonces, el señor general Mario Montoya Uribe. Por lo tanto, reitero frente a esta audiencia pública de reconocimiento de responsabilidades que admito, como en su momento lo hice ante la Sala de Reconocimiento de Verdad el 26 de noviembre del 2018, que de manera irresponsable y sin calcular los riesgos instigué a mis subalternos a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad y generé un patrón macrocriminal materializado en los mismos. Todo ello bajo la determinación de mecanismos de presión y motivación, como lo expliqué en párrafos anteriores. Pero además de reconocer esa instigación, quiero reconocer públicamente que por no prever las consecuencias de mis órdenes, mis actuaciones también se enmarcan en la coautoría de la creación y desarrollo de una estructura delictiva de facto que ejecutó ese patrón de criminalidad.
Coautoría, que es una modalidad de responsabilidad originada y materializada a raíz de mi mando sobre todos mis subalternos orgánicos de la Brigada Móvil 15. Yo no me puse de acuerdo para crear esta organización, pero a partir de mi mando y el ejercicio del mismo, tácitamente la implementé. Hemos hablado hoy bastante sobre el concepto de la estigmatización y me senté y escribí una parte tratando de analizar y de llegar a un concepto no justificable, pero sí que pueda describir qué es lo que ha sucedido y sucede en el Catatumbo. La estigmatización es una de las causas del complejo concepto de la degradación de la guerra. Infortunadamente, la región del Catatumbo ha sido estigmatizada en su totalidad y victimizada por todos los actores del conflicto. Los problemas de violencia que ha tenido por la cohabitación de distintos grupos generadores de violencia que se disputan el control del narcotráfico, forjaron un área hostil para el ejército, mediante una serie de atentados en todos los órdenes contra los soldados, desde la clandestinidad, que les da la posibilidad de confundirse a estos grupos dentro de la población civil buena, como lo son ustedes, honesta y campesina, generaron en mi pensar y en mi sentir equivocadamente que toda la gente era mala, auxiliadores y que apoyaban a las organizaciones al margen de la ley, y que todo sucedía gracias a su decidido apoyo a estos grupos de bandidos. De cara a lo que acabo de exponer, quiero decir especialmente a las víctimas que deploro infinitamente y ofrezco perdón por los daños morales, emocionales, a la salud mental y física que les causaron los asesinatos de sus seres queridos, revictimizándolos al señalarlos de terroristas cometidos por la estructura criminal de facto que coexistió al interior de la Brigada Móvil número 15, unidad militar que estaba bajo mi mando. Después de intentar sostener una infructuosa estrategia de negacionismo como defensa, y durante mis 7 años de privación de la libertad, y de cargar, además de eso, por largo tiempo en la jurisdicción ordinaria el enorme peso de la culpa, me acogí de manera voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz, comprometiéndome plenamente al cumplimiento irrestricto del régimen de condicionalidad, que tiene como eje central a ustedes, las víctimas. En un juicio profundo, difícil, que incluyó a mis hijas y a mi esposa, tomé la sabia decisión de esclarecer la verdad, reconocer los hechos victimizantes y ofrecer el perdón a consideración de las personas a quien les hice daño. Lamento que las víctimas que hayan tenido que enfrentarse a debates públicos y privados para reivindicar el nombre de sus familiares, generándoles frustración, impotencia, desgaste y muchos años de lucha por el esclarecimiento de la verdad y la identificación de los responsables de esos crímenes. Hoy es mi obligación dignificar a las víctimas, su honra y su memoria, con profundo respeto para ellos, a sus familias, también aclarando que las personas asesinadas por algunos militares, miembros de la Brigada Móvil 15, unidad militar bajo mi mando, eran humildes campesinos, gente trabajadora, padres, esposos, hermanos, seres humanos buenos, ciudadanos colombianos, gente de bien, y no eran guerrilleros, no eran terroristas, no eran bandidos, ni eran delincuentes como infortunadamente lo hicimos ver. No puedo dejar de ofrecerles perdón de manera especial a ustedes, todas las damas, a las mujeres, muchas de ellas tras la desaparición y pérdida de su ser querido, y debido a las tareas y los roles impuestos por esta sociedad, asumieron cargas desproporcionadas, relacionadas con la responsabilidad del cuidado de todos los miembros de su hogar, así además de emprender la búsqueda
y recuperación de los cuerpos de los seres queridos en muchos casos, y la búsqueda del esclarecimiento de estos delitos y el restablecimiento del buen nombre, asumieron el abastecimiento de su familia de manera solitaria debido a que la ausencia de los hombres de la familia, quienes proporcionaban los medios materiales para la subsistencia del hogar, ellos ya no estaban. Es innegable, además de la pérdida de su ser querido, que alteró sus condiciones y forma de vida de las familias y les impuso roles adicionales en el hogar, tales como la crianza en muchos casos de sobrinos o de nietos. Me generan vergüenza los crímenes cometidos por mi brigada. Hombres que portábamos el uniforme militar con la misionalidad de proteger la vida y honra de nuestros conciudadanos, terminamos usando las armas de la República para vulnerarles la vida. Mis actuaciones al mando de esa unidad militar fueron oprobiosas personal y profesionalmente, enlodando el nombre de todos aquellos que día a día cumplen con el estricto honor del compromiso del soldado colombiano. Tengo claro que la posibilidad de poder trabajar por la reparación y no repetición para que esto nunca vuelva a suceder, y como se los comenté en el encuentro privado de las víctimas, les quiero manifestar mi deseo de poder realizar de manera coherente contenidos temáticos basados en las lecciones aprendidas de estas horrendas prácticas que afectaron el sistema de creencias de los integrantes del Ejército Nacional, y desde la posición de poder que ostenté, contar a las nuevas generaciones en conferencias, foros, charlas, a las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales, hablarles de ese capítulo oscuro, ese capítulo negro que hasta el día de hoy nunca se ha abierto a la realidad, a la degradación del conflicto colombiano, donde nosotros también fuimos protagonistas. Lo quiero proyectar para que se haga desde una metodología netamente académica, pero con un profundo carácter pedagógico, que nos garantice a los colombianos que jamás estas nuevas generaciones de oficiales y suboficiales cometan o incurran en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, asesinatos, que respeten por encima de todo la dignidad humana, el derecho a la vida y todo tipo de derecho, y que lo que sucedió nunca vuelva a ocurrir. A todos ustedes y a Colombia, quiero decirles que en el profundo de mi corazón hoy siento tranquilidad de que esas muertes de inocentes campesinos que inicialmente fueron presentadas falsamente como muertes en combate, hoy han sido esclarecidas judicialmente como asesinatos, como ejecuciones extrajudiciales, como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad. Porque este esclarecimiento no solo es una condición para que las víctimas obtengan algún grado de satisfacción en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sino una condición para que en nuestro país no vuelvan a repetirse semejantes atroces delitos con los cuales afectamos injustamente la dignidad humana, no solo de los muertos, sino de ustedes, las familias, sino también de toda Colombia. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.